Bien. No sé si habrán tenido tiempo de mirar las devoluciones de los trabajos. Ahí más o menos estaban las correcciones que en general estaban bien, lo que pasa que todavía les cuesta expresarse, siguen cometiendo algunos errores, como por ejemplo, no le ponen, si nombran un ángulo con letras griegas, no le ponen el sombrerito al ángulo, ¿sí? Esto lleva símbolos, si no beta es un plano. Bueno, a ver, yo les corregí todo, quizás no lo tomé en cuenta para las notas, para que tome más en cuenta los conceptos, pero es importante que aprendan a escribir bien, porque no van a dar el final conmigo, ¿sí? Yo por ahí puedo estar en la preparación con los otros profes, lo vamos a hacer entre los tres, ya hablamos, no hay problema, pero no, como es presencial no puedo estar en la mesa. Así que, bueno, hagan el esfuerzo por tratar de expresar todo lo más claro posible, no asumir cosas que les parecen que son obvias, ¿sí? Así que igual los otros dos profes son geniales y no van a tener problemas. De eso le ponemos, mira la cara de Paco, no van a tener ningún problema. Hola, buen día. Buen día. Acá viene Yara, que también conoce a otro profe, así que buen día. Cualquier cosa cortamos la Panamericana. Pero vas a estar acá en Ayacucho al 600, ¿qué es Panamericana? No. Algo cortamos entonces. Algo cortamos. Córdoba. No van a tener problemas. Si no me peleo con los profes y no quieren problemas. Así que va a andar todo bien. Pero bueno, yo les fui marcando todo lo que ustedes necesitan como para escribir un poco mejor, ¿no? Los puntos van con minúscula, por favor, no con mayúscula. Ahora después hablamos de lo que es la propiedad transitiva, que se la mezclan, me ponen que A, B es paralela a CD por propiedad transitiva de la congruencia. ¿Qué me hablan? ¿Qué me hablan? Bien, una propiedad se refiere a una relación. Si son paralelas, la relación no es de congruencia, es de paralelismo. Bien, entonces, esos son fallas de álgebra, pero no importa. Bueno, vamos a empezar a revisar los trabajos. Hay 2 o 3 personas que nunca me lo enviaron y otra que lo devolví y no me lo mandan. Bien, lo importante acá era poder identificar ángulos inscriptos y seminscriptos, que era el tema del que habíamos visto. Los caminos, gracias a Dios, fueron varios, no solamente con el único. Eso está bueno, porque quiere decir que la profe no da solamente una forma de resolución, y ustedes pueden observar y ver cosas diferentes, cosas que incluso yo no vi en algunos casos. Y después las analicé y estaban buenas. O sea que para mí eso me gratifica. Sabiendo que el ángulo beta es un ángulo seminscripto, en el arco BCD, o el nombre que le quieran poner, siempre los extremos D y B, había otros ángulos inscriptos en este mismo arco, que era el ángulo que tenemos acá, el ángulo DCB está inscrito en el mismo arco, tenemos 20 grados. Otras empezaron con los ángulos centrales. Perfecto, el ángulo central de este beta es el DOB, ahí saben que vale 40 porque es el doble. Todas esas cosas que fueron poniendo son necesarias, porque así el otro que está mirando su trabajo sabe que ustedes tienen el concepto de lo que están haciendo. ¿Me explico? Bueno, por ende, este ángulo que estaba acá, por suma de por adyacente, son 140 grados.
Acá incluso podían sacar este ángulo porque es un triángulo isósceles, 20, 20, 140. El que no fue por este camino fue por este triangulito isósceles que era 140. Todo, hasta ahí todo perfecto. Sabemos que el ABC es un ángulo, un triángulo, perdón, isósceles. Las preguntas de clasificación de triángulos eran un poco súper obvias, pero era como una pista para, no me di cuenta que el triángulo era isósceles y lo vuelvo a usar. O no me di cuenta que el triángulo era rectángulo, que el ángulo estaba inscrito en una semicircunferencia. Y bueno, al tener que analizar el triángulo, podían darse cuenta. Era como una ayuda así muy superflua, muy escondida, ¿no? Porque era también importante, por ejemplo, que ustedes me dijeran que este ángulo era un ángulo inscripto en una semicircunferencia. O sea que había un poquito de todo en este ejercicio. Semi-inscriptos, centrales, inscriptos, inscriptos en una semicircunferencia, inscriptos en un mismo arco. O sea que estaba como un panorama bastante abierto como para que pudieran practicar ángulos inscriptos. Bien. A ver. Después sabíamos que el ángulo A está inscrito en el mismo arco que el D. Los dos valen 70. Eso algunos no lo pusieron, por eso lo aclaro acá. Y el otro, como ángulo triángulo isósceles, este angulito todo completo, el ACB, también vale 70. Este ángulo de 20, el OCB, lo sacaron enseguida, que valía igual que beta. Entonces ya sacaban alfa porque era la suma, la resta del ángulo más el beta este. Perfecto. El problema era acá cómo llegamos a épsilon. Llegaron de dos maneras. Unos llegaron por el triangulito chiquito, por el triángulo DFB, y otros llegaron por el triángulo AFC. Este era más fácil quizás, porque en el triángulo AFC ya tengo este ángulo de 70, alfa que habían calculado de 50, por suma de ángulos interiores, el AFC vale 60, por ángulos opuestos por el vértice, épsilon vale 60. Aclaro, épsilon no es un ángulo central. Para aquellos que pusieron que épsilon es central, no es central porque F no es el centro de la circunferencia. ¿Sí? A ver, ¿cómo sacamos acá? Acá sacaron, no me acuerdo las resoluciones que hicieron para sacar este ángulo. Sí, este es de 70. Este era de 70, ¿cómo llegábamos? Yo hice que Acá. teníamos el ángulo recto y le restamos Sí. ABC. Y ahí sacábamos, y ahí sacó FBD. A ver, Y está por suma de bien, ángulos a veces 40, está bien, ya entendí. No me acordaba el camino. El triángulo ABC era un triángulo isósceles, 70-70, el tercer ángulo, que era el ángulo ABC, valía 40. Entonces, el ángulo seminscripto 90 menos este 40, este angulito de acá vale 50. Oh, casualidad, ¿quién más vale 50? Alfa. Alfa. Alfa vale 50. Y si se fijan, alfa y este ángulo están inscritos en un mismo arco de circunferencia. En el arco ABD. También lo podían haber visto eso. Por ahí era más difícil porque estaba pata para arriba, como dicen ustedes. Bien. Entonces también salía 70, 50 y ahí salía por diferencia de épsilon. No hay, o sea, todo era suma de ángulos y diferencias y identificar ángulos inscriptos y semi-inscriptos. ¿A alguien le quedó alguna duda de este ejercicio? Este es el que menos problemas tuvieron.
volvemos con problemas otra vez con cuadriláteros, chicos. ¿Dónde está? Bien. Acá, esta recta es la recta T. ¿Sí? Está mal decir, porque lo hicieron varios, el ángulo TPR o TPQ. T es una letra mayúscula, es un nombre de una recta. No lo puedo usar como un punto para nombrar un ángulo. Esto está mal, ¿sí? Ni siquiera un pequeño error. Está mal para que lo haya hecho. ¿Es una recta? Pongo 2 puntos. ¿Cualquiera? No, 2 puntos que pertenezcan a la recta. Yo no pongo, porque hay unos puntos, elijo 2 puntos cualquiera. Sí, cualquier parte del plano, no se me ocurre. No, la forma de expresarse es importante. Determino 2 puntos que pertenecen a esa recta T. Y llamo al ángulo MPR, SPQ, o le podían haber puesto letras griegas, alfa y beta. Yo puse las 2 opciones acá para que lo vieran que se puede. Entonces, no nombro a un ángulo de cualquier manera. Identifico, lo ubico, dónde están los puntos. Perfecto. Ahora, este ejercicio llevaba hipótesis y tesis. El primero, que era de calcular, no era tan importante, no era necesaria la hipótesis y la tesis. Este y el tercero llevan hipótesis y tesis. Y es importante si yo estoy haciendo una demostración. Algunos no consideraron que alfa y beta eran congruentes, o sea que esas demostraciones no estaban bien hechas, ¿sí? Porque directamente, obviamente no llegaron, dieron mucha vuelta, pero no llegaron a una conclusión o usaron cosas que no eran correctas. Bueno, hubo 2 formas de resolución. La mayoría trazó los radios, ¿sí? Y empezaron con que los triángulos, a comparar los triangulitos. Antes de esto, vamos a ver, quiero decirles algo. No, sí, pero estaban bien los ángulos. Si tengo alfa, ¿qué tipo de ángulo es? Semiscripto. Es un ángulo semiscripto en un arco de circunferencia. ¿Y el central correspondiente? ROP. ROP. Perfecto. El ángulo beta también es un ángulo semiscripto en un arco de circunferencia. El central correspondiente va a ser QOP. POQ. bueno, POQ o QOP es lo mismo. Genial los dos. Bien, entonces ya sé que si los ángulos semiscriptos eran congruentes por hipótesis, sus ángulos centrales correspondientes también van a ser congruentes. A ángulos centrales congruentes corresponden arcos congruentes y a arcos congruentes corresponden cuerdas congruentes. Ya estaba. Creo que 2 o 3 lo hicieron de esa manera, estaba perfecto. ¿Sí? El resto fue a comparar los triangulitos. No hay ningún problema. Comparamos los triangulitos. Pero ¿qué pasa? Para comparar los triangulitos también, perdón, tengo que usar los ángulos centrales. ¿Sí? Si los ángulos semiscriptos son congruentes, sus centrales correspondientes van a ser congruentes. Y después los radios son los 3 congruentes. Entonces, tengo 2 triángulos que tienen 2 lados, el ángulo comprendido respectivamente congruente. Nada del ala, nada de L a L, porque no corresponde ponerlos así porque no sabemos dónde están ubicados. Y es importante, no sé si se acuerdan cuando vimos criterios de congruencia, que el ángulo estuviese comprendido, porque si no podía ser que no fuese un criterio.
Bien. Si los dos triángulos son congruentes, obviamente RP y PQ son congruentes. Otras personas no fueron por este lado y, a ver, dijeron, OPM es un ángulo recto. ¿Sí? Y, OPS también es un ángulo recto porque como la recta T es tangente, OP es perpendicular. Entonces lo que hicieron fue restarle al ángulo recto alfa y beta. Entonces obteníamos dos ángulos congruentes. Pero como los triángulos eran isósceles, también estos ángulos iban a ser congruentes. Entonces teníamos dos triángulos con dos lados congruentes y dos ángulos congruentes, pero ojo, no era el lado comprendido. Si acá me pusieron segundo criterio directo, estaba mal, porque el lado comprendido precisamente es el que tenemos que averiguar. Pero como tenemos dos ángulos en el triángulo, tenemos el tercero, porque algunos no usaron el central, como tenemos dos ángulos, tenemos el tercero, y entonces ahí, por segundo o primer criterio, estos triángulos son congruentes. Perfecto. No me acuerdo si era en este curso o en otro. ¿Qué pusieron? Que los triángulos RO tenían los lados congruentes, y por tener los lados, los dos radios congruentes, ya los triángulos eran congruentes. Eso está mal. Yo puedo tener un radio acá, ¿sí? Y tengo dos triángulos que tienen los radios congruentes y los triángulos no son congruentes. Entonces era necesario, o podemos poner que los cuatro ángulos, era necesario tener la congruencia también de los ángulos de la base de los triángulos, y para eso necesitábamos el dato de que alfa y beta eran congruentes. Porque si no, se ven que si no usan la hipótesis, no va. Bien. Hasta acá está bien, les voy a dar otra resolución para que vean. ¿Hasta acá estamos todos de acuerdo? Supongo que sí. Sí, profe, una Sí. pregunta. Sí. Viste que vos dijiste que ángulos congruentes corresponden a arcos congruentes y cuerdas congruentes. O sea, Sí. y a arco congruente, bueno. No se puede decir que es más fácil que a ángulos congruentes corresponde a cuerda congruente y ya está. No. Porque, a ver, vos no demostraste eso. Nosotros habíamos demostrado, por definición, a ángulos centrales congruentes corresponden un arco congruente, porque la definición es la intersección. Y lo que hicimos de demostración era arcos congruentes le corresponden cuerdas congruentes. Yo que vos, para un final, yo pondría todo. Yo te lo acepto como que está bien, ¿sí? Porque lo hicimos, pero por las dudas no, porque no demostramos directamente que ángulos centrales congruentes correspondían cuerdas congruentes, porque eso lo usamos en la demostración, y si lo teníamos como para la demostración no lo hubiéramos podido demostrar, ¿sí? Si no hubiéramos tenido la definición de que a ángulos congruentes, centrales congruentes, le corresponden arcos congruentes, no hubiéramos podido demostrar que las cuerdas eran congruentes, ¿sí? ¿Me expliqué? Si yo lo hubiera tomado Sí. como un teoremita, como una demostración, eso que vos me decís directo, no tenía datos para armarlo. Pero bueno, de última no te van a decir nada, no te van a decir que está mal. Gracias. Si hay alguna duda te van a preguntar. Pero no, eso no te lo van a considerar como mal, pero no va. Bien, hay quienes trazaron o hicieron el triángulo RPQ. Unos en esta posición, otros en esta posición, está bien. Otros lo hicieron en esta posición y no estaba bien, porque usaban como dato que este era un ángulo llano, y realmente eso desvirtuaba la demostración, ¿sí? Si no lo usan como llano, no hay problema. Bien, el ángulo QRP, ¿a quién va a ser igual y por qué?
a alfa porque están inscriptos en la misma circunferencia, el mismo arco de circunferencia. Alfa. Este es el arco de alfa, y este es el arco del ángulo QRP. O sea, estaba bien lo que dijiste, pero te equivocaste en algo. A beta, pero a ver, lo veo de nuevo. Míralo de vuelta. A ver, miremos una cosita. ¿Cuáles son los extremos del ángulo QRP? Este y este. Sí, perdón, profe. Estaba pensando al revés, sí, está bien. Estamos hablando de este ángulo, ¿sí? Este ángulo está inscripto en el mismo arco de circunferencia que el ángulo beta. Por lo tanto, es igual al beta. Y el ángulo RQP, Ese sí, alfa. este sí alfa, porque están inscriptos en el mismo arco. Entonces, si alfa y beta son congruentes, los ángulos inscriptos en ese arco son congruentes, y el triangulito es isósceles. Por lo tanto, RP es congruente con PQ. Era otra forma de verlo. Pocos lo hicieron de esta manera, yo tampoco lo había visto, así que para mí estuvo bien. En esta posición pasa lo mismo, los ángulos son inscriptos, ¿sí? Bueno, creo que quedó más o menos claro. ¿Sí? Estoy viendo lo que me anoté. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Profe, una cosa. Yo había averiguado a partir de trazar los triángulos que tenían todos el mismo radio, y yo había puesto que, bueno, los triángulos eran congruentes por primer y segundo criterio. Quería confirmar si está bien que ponga los dos. Sí, está bien. Porque vos habías encontrado los dos lados y los tres ángulos. Sí. Sí, está bien que pongan los dos. No hay problema. Por eso se cumple. Yo no creo que lo dije recién. Y si teníamos todos, se cumplían los dos criterios. No se cumplían si no usábamos el ángulo central, porque teníamos que asegurar lo de los angulitos de oro. Bien. ¿Otra consulta? Vamos al 3. Profe, una consulta del primero, pero es simple. Viste que el primero era de calcular, entonces habíamos dicho de que no era necesaria la hipótesis y la tesis. En el final tendríamos que ponerlo, porque tengo miedo de no ponerlo y que no sé, de alguna forma lo consideren que esté mal. En el final no te van a tomar ejercicios de calcular. Ok. Vas a tener que demostrar. ¿Sí? Y puede haber preguntas de por qué algo. ¿Sí? Igual yo me estoy apurando para que por lo menos en la última clase yo les doy algunos ejercicios tipo final, para que hagamos juntos. Corriendo. No creo que haya de calcular. Y tampoco te van a eliminar un examen porque no pongas hipótesis y tesis, nada. No son. No sé, por las dudas. Yo no me acuerdo si lo tomaban, por eso pregunté. Sí, está bueno que lo pongan, te lo van a pedir, pero lo más importante en un examen es que ustedes tengan los contenidos, que los pasos lógicos, las deducciones estén bien encadenadas y estén bien explicadas. Va a haber un cartelito grande que diga justificar en el examen y van a tener que contar todo. ¿Sí? Y lo primero que tienen que hacer es no ponerse nerviosos. Eso es una orden mía. No se pongan nerviosos.
Porque si no están nerviosos, y dormir la noche anterior. Lo peor que pueden hacer antes de un examen es estudiar toda la noche, porque van tan cansados que no se acuerdan todo lo que saben. A veces es más importante ir descansado y las ideas surgen, brotan. Bien, a ver, teníamos el rombo OPQR y los puntos medios de los lados. Acá estaba bueno, la mitad lo hizo, la otra mitad no. Poner rombo OPQR. A, punto medio de OP, B, punto medio de PQ, C, punto medio de QR, R, punto medio de DO. D, punto medio de RO. A ver, ¿es importante? Sí. ¿No lo corregí? No se los corregí porque entonces las iban a hacer hojas extensísimas. Pero lo aclaro ahora. Es necesario ponerlo. ¿Está? Bien. No es necesario que hagan 2 o 3 demostraciones de lo mismo. Con una alcanza, chicos. Eso va para los que escriben 15, 12 hojas. ¿Sí? No es necesario. Bueno, yo sé que ustedes me quieren mostrar todo lo que saben y todas las cosas, pero bueno, no importa, yo corregí todo. Bueno, de pronto me mareaba con los gráficos y las letras, pero llegué. No sea malo. Bien, él hizo todo bien. Muchas hojas, pero todo bien. Ojo. Bien. A ver. Lo que, por ejemplo, un pequeño error. Ahí está, dele. Si yo pongo rombo OPQR, las letras las pongo en ese orden, porque si no, no sería la figura. Si yo digo rombo OP o figura OPRQ, sería OPRQ. Es esta figura, que no es un cuadrilátero convexo. Los puntos tienen que estar en orden. ¿Sí? Es importante, es muy importante, porque entonces estamos hablando de figuras diferentes. Si ustedes escriben en un trabajo, ponen OPQR, tengo que dibujar OPQR. Si dibujo rombo, los 4 lados congruentes, no dibujo cualquier cosa. Algunos hicieron un cuadradito, pero bueno, no iba un cuadrado, iba un rombo. Cuadrado no rombo, bueno, no importa. Bien, a ver, acá también había diferentes formas de resolverlo, ya sea por definición de rectángulo o por propiedades de rectángulo. Voy por la más fácil, que es la que menos hicieron. Ustedes saben que el rectángulo tiene 2 diagonales congruentes. ¿Sí? Entonces, si ustedes trazaban las diagonales, primero, a ver, yo tengo el rombo OPQR. A y C son puntos medios de lados opuestos. ¿Qué es el segmento AC del rombo? ¿Eh? La base media. Al ser la base media, le cumple la propiedad de que es paralela y congruente con las bases. ¿Sí? Entonces, AC es congruente con PQ y con OR. Trazo la otra base media. Análogamente, no hago todo de vuelta, análogamente, BB es paralela a OP y congruente, perdón, paralela y congruente a OP y a QR. Perfecto. Entonces, si las 2 bases medias son congruentes a los lados del rombo y los lados del rombo son congruentes por definición, estos 2 segmentos AC y BD son congruentes entre sí y son las diagonales de un rectángulo. Ya estaba. A ver, ¿por qué? Porque había una propiedad que decía, si un paralelogramo es rectángulo, entonces sus diagonales son congruentes. Sí, solo sí, decía. Entonces quería decir que si un paralelogramo tenía las diagonales congruentes, era un rectángulo. Eso es la recíproca de lo que nosotros hicimos en clase.
Yo me acuerdo haber hecho la primera demostración y les dije, la recíproca la pueden hacer ustedes. ¿Sí? Bien. Entonces, con esto estaba suficiente y alcanzaba. Algunos la hicieron como segunda opción. ¿Sí? Bien. Ahora tengo que demostrar que la figurita está azul o violeta es un rectángulo. Ya está por las diagonales, lo puedo demostrar sabiendo que es un paralelogramo y que tiene un ángulo recto. Acá con el ángulo recto nos complicamos un poco. Trazamos las diagonales del rombo. Las diagonales son perpendiculares por propiedad del rombo. Entonces este angulito es recto. Todo genial, no hay problema. Primero, analizamos qué es un paralelogramo. Para eso tomábamos los triángulos. OPQ y A y B eran los puntos medios de los lados del triángulo, entonces AB ¿qué es del triángulo OPQ? La base media. La base media. Bien, es la base media del triángulo OPQ respecto al lado OQ. Eso sería lo ideal que pudieran escribir. Eso respecto al lado OQ no lo puso nadie, no importa. Pero en el triángulo OPQ me ubico donde estoy trabajando. Porque ustedes empezaban a hacer comparaciones a veces y yo no sabía en qué figura tenía que mirar para poder analizar. Entonces es necesario, imprescindible, que me hablen de qué figura estoy hablando. En el triángulo OPQ, A y B son puntos medios de los lados por hipótesis, AB es base media, por lo tanto AB es congruente y paralela a las bases, ¿no? Entonces pongo paralelas, sí, rayita arriba porque es recta. Pongo la congruencia, que era congruente a la mitad de OQ, perdón, con el segmentito, porque estos sí son segmentos. Si estoy hablando de congruencia, pongo segmentos, estoy hablando de paralelismo, pongo recta. Yo creo que lo dije la otra corrección anterior. Y lo digo en clase. Pero bueno, lo repito, no hay problema. A ver si para el final queda. Ahora, entonces, AB era paralela y congruente a la mitad de OQ, y DC es paralela a OQ, y análogamente, DC es paralela a OQ y es congruente con la mitad. Por lo tanto, a ver, acá me ponían, por propiedad transitiva de la congruencia, AB es paralela a DC, y AB es congruente con DC. ¿Está bien eso? ¿Sí o no? No. No. Porque son dos relaciones diferentes, gracias Javier. Son dos relaciones diferentes. AB es paralela a DC por propiedad transitiva del paralelismo. AB paralela a OQ, OQ paralela a DC, por lo tanto, por propiedad transitiva del paralelismo, AB paralela a DC. Y AB es congruente con la mitad de OQ, DC es congruente con la mitad de OQ, por propiedad transitiva de la congruencia, AB es congruente con DC. Por favor, eso sí, no se lo equivoquen. ¿Estamos? Bien, ya con esto tenemos un par de lados congruentes y paralelos, ya esto es un paralelogramo. Profe, perdón, una pregunta. Entonces, cuando decimos, a ver, que AB es paralela a DC, es por propiedad de paralelismo. Y sí, si estamos hablando de paralelismo, la relación que hay entre los conjuntos de puntos es de paralelismo. Cuando estamos hablando son relaciones. Ok, y cuando los lados decimos que son congruentes, ahí sí es por propiedad transitiva de la congruencia. Sí. Un lado Bien, congruente al muchas otro, propiedad transitiva de la congruencia. Tengan en cuenta, esto es de álgebra. Ustedes tienen que tener una relación de conjuntos, ¿sí? La relación mayor, por ejemplo, es entre un grupo de números y otro grupo de números. Y acá estamos hablando de relaciones de paralelismo y de congruencia. Pero son cosas distintas.
no las puedo mezclar. Bien, ¿dónde estábamos? Si no, bueno, esto era por un lado para un par de lados opuestos paralelos y congruentes, es un paralelogramo. Si no usaba la propiedad, demostraba análogamente con la otra diagonal que AB, AD y BC, a ver, AD es paralela a PR, PR es paralela a BC por propiedad transitiva del paralelismo, AD paralela a BC. AD es congruente a la mitad de PR, BC es congruente a la mitad de PR por propiedad transitiva de la congruencia, AD es congruente con AC. Y ahí teníamos también, ¿no? Pero ahí ya teníamos los cuatro lados paralelos, los dos lados opuestos paralelos, es un paralelogramo. Súper genial, divino. A ver. Estamos hablando acá, sabemos que este ángulo es recto por propiedad de que las diagonales de un rombo son perpendiculares. Y acá empezamos a hacer el lío. Este ángulo, vamos a ponerle letras a esto, ¿no? No pongo las mismas letras a dos puntos distintos o a dos ángulos distintos, ¿eh? No puedo poner O acá adentro. M y F. El ángulo OMP es un ángulo recto, por las diagonales son perpendiculares. El ángulo AFM. ¿Por qué es recto? Porque como AB es paralela a OQ, si tengo que PR es perpendicular a OQ, también sería perpendicular a AB. Bien, no es por propiedad transitiva eso, ¿no? No. Pará. No. No, tengo que Si si... estás mezclando perpendicularidad y paralelismo, no hay una propiedad transitiva. Me estás hablando de una cosa que es perpendicular y de otra que es paralela. No es la misma relación. No puede haber propiedad transitiva ahí. ¿Está? Bien. Esa es una justificación buena. Pero, a ver, ¿qué posición relativa tienen entre AB y OQ transversal PR, estos dos ángulos, AFM y FMO? Son conjugados. Son conjugados internos. ¿Por qué me dicen que el otro ángulo vale 90 porque son conjugados internos? ¿Alguien piensa que los conjugados internos son congruentes? No, son suplementarios. Bueno, la mitad, no sé si la mitad, pero muchos de ustedes piensan, o sea, no lo aclaran. Al no aclararlo y ponerme AFM es igual a 90 grados por ser conjugado con OMP, algunos incluso pusieron AFM es congruente con OMP